Lunes 25 de agosto, 4 en punto de la tarde. Bienvenidos a esta, la nueva entrega de las tardes con Noticias 7. Otra producción de Ecuador Televisión, Ecuador TV. Soy Félix Narváez y aquí estoy para ustedes, para presentarles lo más importante del país, de la ciudad y del mundo para ustedes. Empezamos con la restricción de circulación para los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, correspondiente a día lunes. La restricción, como ustedes conocen, va desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 horas en la mañana y de 16 horas, justo a partir de este momento, hasta las 20 horas. Tampoco olvide que por este concepto las multas van del 15, 25 y 50% del mínimo vital para la primera, segunda y tercera vez de lo que viene a ser una infracción de tránsito. Allí tienen ustedes los datos para que se oriente, para que se guíe en la circulación de la ciudad capital. Vamos con la información. Los mercados de Brasil, Uruguay y Argentina se abren a productos que ahora podrán ir a más consumidores de esos países y traer divisas al Ecuador. Con eso y la cooperación contra la inseguridad, podemos destacar lo más importante de la reciente gira presidencial por el sur del continente. Este lunes, en Carondelet, la vocera presidencial Carolina Jaramillo informó los principales logros tras la gira oficial del jefe de Estado Daniel Noboa Sin por Argentina, Uruguay y Brasil. Con este último país, la funcionaria destacó la reapertura del mercado brasileño al banano ecuatoriano, primero con el ingreso de la fruta deshidratada, y hasta finales de 2025 se prevé la exportación de banano fresco. Como primer paso se concretó la entrada del banano deshidratado y hasta finales de este año se prevé el ingreso del banano fresco. Esta decisión abre una importante oportunidad de exportación para los productores nacionales. De igual forma, vuelve el camarón ecuatoriano a Brasil como exportación. Hay hasta fin de este año la apertura completa de Brasil para que el camarón ingrese a su mercado. Además, se establecerán agregadurías policiales en las capitales de ambos países. Justo antes de ingresar a esta rueda de prensa me confirmaban que la agregaduría de Brasil ya está en el Ecuador y que nosotros estamos básicamente afinando detalles para que la nuestra ya funcione en Brasil. Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenidos en las visitas a Uruguay y Argentina, Carolina destacó los convenios en materia de seguridad para combatir el crimen transnacional organizado y el lavado de activos. Quisiéramos destacar el memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior del Ecuador y Uruguay, enfocado en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y demás delitos conexos que afectan la seguridad pública. En la visita a Argentina hubo también una suscripción de acuerdos. Ecuador y Argentina suscribieron un acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción. Noboa también visitará Japón y Vietnam entre el 26 de agosto y 2 de septiembre. En su gira se estima firmar un acuerdo entre Petroecuador y la Organización de Comercio Exterior de ese país asiático. Salió el día de ayer. Evidentemente es un viaje bastante largo y la agenda empieza oficialmente el día de mañana. La reunión principal que tiene el presidente es con su homólogo, que es el primer ministro Ishiba Shigeru, lo que representa sin duda una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Anaís Estrada, Noticias 7. Mientras en Corea del Sur, el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, busca atraer inversiones y mejorar el intercambio comercial.
En la capital coreana, Seúl, el funcionario habló con representantes de la Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de ese país. Destacó las ventajas de una ampliación al cruce comercial de productos. Entre Ecuador y Sur-Corea hay un preacuerdo que será firmado mañana en Seúl. Y justamente de Seúl, el ministro Jaramillo viaja al Japón para sumarse a la visita oficial del presidente Noboa. El presidente Daniel Noboa advirtió que la campaña electoral de la candidata del correísmo Luisa González habría recibido financiamiento del gobierno venezolano, cuyos líderes aparecen vinculados al narcotráfico. Sobre eso y más, Noboa fue entrevistado en Buenos Aires. De la crisis internacional entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Daniel Noboa vinculó en una entrevista con el medio argentino Clarín al régimen de Nicolás Maduro con la revolución ciudadana. Hay un informe de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González que corrió contra mí. Y lo vimos en la calle. El dinero que se gastaron en esa campaña fue impresionante. La ex candidata lo niega. Sin embargo, este fin de semana defendió al régimen de Maduro ante las tensiones con Washington. Donald Trump habla del cartel de los soles, ¿no? El cartel de los soles. Nunca habíamos oído del cartel de los soles. Y luego dice que el cartel de los soles, el líder es Nicolás Maduro. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Una Venezuela que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. González también cuestionó la postura ecuatoriana de calificar como grupo terrorista al cartel de los soles. Ofrecen millones por la cabeza de Maduro. Y en Ecuador a la vez, el señor Noboa reconoce también este cartel de los soles y ni sé qué. El presidente Noboa agregó en la entrevista con Clarín que más que respaldar una intervención estadounidense en Venezuela, apoya la lucha contra el narcotráfico transnacional. Si es que pues hay la evidencia que dicen tener sobre el narcotráfico a gran escala que alega a Estados Unidos que hace pues el cartel de los soles en Venezuela es muy grave. Nosotros vemos la afectación en el Ecuador. En la región Maduro cada vez se queda más solo, a excepción de personalidades como Rafael Correa, que no se desapegan de su figura. Maduro, un ser humano muy bondadoso, bueno, pacífico te diría. La política exterior ecuatoriana es clara, con el régimen de Maduro no hay relación. En cambio, el jefe de Estado dijo que si su homólogo Donald Trump lo invita para reunirse, sí acudiría. Si me invita, sí. Estamos conversando y viendo si es en octubre, si es en noviembre. El presidente Noboa ha aclarado que el tiempo de ideologías ya finalizó en el continente y se deben tender puentes entre los mandatarios de la región, sin importar su tendencia política. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En Venezuela fueron excarcelados 13 políticos, mientras un discurso del propio presidente Nicolás Maduro produjo confusión y versiones distintas sobre la situación del polémico gobernante. Durante el acto de soberanía y paz, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció liberar a todos los presos políticos y abandonar el poder. Sin embargo, esta información es falsa. El propio Maduro, antes de su lectura, aclaró que se trataba de palabras históricas. Leyó una proclama de Cipriano Castro antes de ser derrocado en 1902. Abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran afuera. Más tarde se conoció que 13 presos políticos habrían sido excarcelados. Ellos fueron detenidos en las protestas por la crisis tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. El incidente ocurre en medio de un clima de tensión política y militar. Hace una semana Estados Unidos desplegó buques de guerra con alrededor de 4.000 soldados en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria despojarme del elevado carácter con que me ha honrado los pueblos y con la cual voy a la lucha, estoy listo
para la separación a mi vida privada. Desde Washington se advirtió que el operativo busca frenar el flujo de drogas hacia su país, recordando además que la Casa Blanca no reconoce la reelección de Maduro en 2024 y lo considera parte de un cartel del narcotráfico. En ese contexto, Estados Unidos ofrece una recompensa de $50 millones por Maduro por información que lleve al arresto del presidente venezolano. Iván Casamen, Noticias 7. Atención a esto. El exministro del correísmo José Serrano deberá enfrentar un proceso penal en Estados Unidos relacionado al presunto cobro de sobornos en el caso del excontralor Carlos Pollitt y el supuesto caso de espionaje a una empresa norteamericana. A la fecha, Serrano continúa detenido en un centro migratorio por permanecer en dicho país de manera irregular. Fue su ex asesor Diego Vallejo quien interpuso más de una denuncia en contra del exministro del correísmo José Serrano en la Fiscalía Distrital de Florida en Estados Unidos. Una de ellas se relaciona al caso del ex contralor Carlos Pollitt, sentenciado a 10 años de cárcel. Serrano fue mencionado por Diego Sánchez durante su testimonio en el juicio. Y testificó ante el juez bajo juramento de que había pagado sobornos a Carlos Pollitt y adicional que había también pagado sobornos con José Serrano y que había cometido delitos aquí en los Estados Unidos. Y la justicia debería abocar conocimiento y realizar las investigaciones necesarias para establecer la responsabilidad penal de José Serrano. Otra denuncia se relaciona a un supuesto caso de espionaje a la empresa Hayden Defense Solutions, proveedora de chalecos de seguridad a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, donde se denuncia grabaciones ilegales desde un automóvil de propiedad de la pareja de Serrano, María Paula Christensen. María Paula Christensen y José Serrano Salgado fueron los que estuvieron tras de esa filtración de documentos y de información que sirvió para atacar a esta empresa norteamericana. A esto se suma que Vallejo le hizo saber a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, los casos en que Serrano estaría involucrado en Ecuador. Según su ex asesor, Serrano estaría involucrado en el caso 30S, el secuestro de Fernando Balda, el caso 10 de Luluncoto, entre otros, e incluso en alertarle a su pareja que iba a ser detenida con fines investigativos. Todo esto para que Noem tenga en cuenta estas denuncias y analice si entrega o no un asilo solicitado por Serrano. Recordemos que a la fecha el exministro está detenido en un centro migratorio en Miami, Florida. El pedir asilo no le da a ninguna persona patente de corso para saltarse los estamentos de justicia de acá de los Estados Unidos. Según Vallejo, José Serrano tendría mucha información en varios casos que le permitirían obtener beneficios propios hasta el día de hoy. Este hombre fue el que manejó todos los aparatos de inteligencia de la policía y del propio gobierno. Tiene una estructura que funciona desde el año 2010 más o menos. Y José Serrano lo único que salió es de la lente pública para manejar esa estructura desde acá, desde los Estados Unidos. Mientras tanto, para este martes se prevé la audiencia de formulación de cargos en su contra por el asesinato de Fernando Villavicencio. Según Fiscalía, Serrano sería uno de los autores intelectuales del magnicidio. Edison Saavedra, Noticias 7. Compleja y grave situación la del exministro. Hacemos una pequeña pausa para retornar con más en un momento. De la tarde con 16 minutos, seguimos informando. Una nueva proforma presupuestaria que supera los $40.000 millones envió el gobierno central a la Asamblea Nacional. Queda entonces un mes para tratar la propuesta cuyos ejes son la seguridad, lo social y las finanzas públicas. La Ley Orgánica de la Función Legislativa otorga un plazo de 90 días para que el Ejecutivo presente a la Asamblea la proforma presupuestaria para lo que resta del año. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto del Estado supera los $40.000 millones. Entre los principales rubros y proyecciones económicas constan $27.444 millones por concepto de recaudación de impuestos y venta de petróleo. De acuerdo a esta cartera de Estado y del Ejecutivo, la proforma que ya está en manos de la Asamblea prioriza la atención social, la seguridad y las finanzas públicas. El déficit que hoy tiene esta proforma
no es, digamos, extremadamente superior al déficit que tenía la proforma anterior. Por ejemplo, Salud recibirá un monto de $5.136 millones, Educación 5.287 millones y Seguridad 4.036 millones de dólares. El analista tributario Mauro Tejada detalló en Noticias 7 el impacto de la política tributaria en los ingresos para el fisco. ¿Cómo abastecemos esos ingresos? Básicamente tres componentes. Recaudación tributaria, que en este momento se encuentra en el puesto número 1 de asignación de ingresos al presupuesto general del Estado. Ustedes recordarán, María Mercedes y Lautaro, que antes teníamos que estar preocupados de cuál era el precio del petróleo. Bueno, hoy también, sin embargo, ya no de manera tan significativa como ocurría antes. A la par, el Parlamento deberá conocer el Plan Nacional de Desarrollo, cuyos ejes guiarán las políticas públicas, la inversión estatal y las prioridades nacionales, explicó la secretaria nacional de Planificación, Diana Ramírez. Tenemos 5 ejes en el plan: el social, el económico, productivo y empleo, el de infraestructura, agua, medio ambiente, el de instituciones, que es el nuestro, donde estamos alineadas las instituciones del Estado, y también el de riesgos, que es muy importante. Nosotros somos un país multiamenaza y está contemplado en el plan nacional. La proforma deberá ser aprobada u observada por la Asamblea hasta el 21 de septiembre. El Parlamento no podrá modificar los montos establecidos en el documento, pero sí puede plantear al Ejecutivo hacer cambios. Carondelet decidirá si los acoge o no. Javier Ceballos, Noticias 7. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley de Transparencia Social. El informe aclara que la ley no será usada para perseguir políticamente a ninguna organización de la sociedad civil. Es la última etapa en el tratamiento de la cuarta iniciativa legal enviada con el carácter de urgente en materia económica desde el Ejecutivo a la Asamblea. El informe para segundo debate, que fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico este fin de semana, consta de 18 artículos, 10 disposiciones generales, 4 transitorias, 7 disposiciones reformatorias y 3 finales. En el documento a debatirse se dispone que ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política hacia las fundaciones u ONGs. Lo que realmente buscamos dentro del proyecto de ley que estamos desarrollando en la comisión es justamente a los que hacen las cosas mal, a las que están lavando dinero, a esas puntualmente poderlas atacar directamente con mecanismos efectivos. La mesa legislativa no incluyó la propuesta de un grupo de parlamentarios de las provincias de frontera que establecía un IVA diferenciado del 5% para nuevas empresas que invierten en dichas jurisdicciones. Ustedes saben que los territorios más complicados en materia de inseguridad, por tráfico de armas, por trata de personas, por tráfico de droga, por tráfico de combustible, por asesinatos, por sicariato, es justamente en las 10 provincias que son de frontera. La novedad en el informe radica en que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, en el ámbito de sus competencias podrá efectuar análisis financieros y económicos a las máximas autoridades de las entidades públicas del gobierno central, así como de los viceministros, subsecretarios, directores o subdirectores de las entidades de la función ejecutiva y de igual forma de sus familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de acuerdo con el periodo en el que hayan ejercido sus funciones. Javier Ceballos, Noticias 7. La asambleísta de la Revolución Ciudadana Mariuxi Sánchez Arango falleció víctima de una compleja enfermedad y la Asamblea Nacional se solidarizó con sus familiares. La asambleísta Mariuxi Sánchez fue representante de la provincia de Orellana, tenía 43 años de edad y trascendió que el cáncer terminó con su vida. El legislador alterno Juan Guzmán Cruz ocupará esa curul. Más información. En el marco para mejorar la atención de salud en los hospitales de la red pública, en el IES se incorporaron 100 nuevas camas para diálisis. Así lo aseguró Carolina Jaramillo, vocera presidencial. Se están incorporando 100 nuevas camas para diálisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo menciono porque estamos hablando del tema de salud y en ese sentido estas 100 camas para el servicio de diálisis están distribuidas: 43 en Quito, 55 en Guayaquil y 10 en Cuenca. Creo que son algunas medidas que se van incorporando, digamos, a este plan general que tiene como prioridad mejorar la calidad de la salud que se brinda a los ecuatorianos.
En Machala, capital de la provincia del Oro, fueron capturados presuntos implicados en la tenencia y porte de armas de fuego, explosivos y municiones. Aquí un resumen de los operativos policiales. En un esfuerzo continuo por combatir el crimen organizado, agentes de unidades especiales de la policía con apoyo del Grupo de Operaciones Motorizadas allanaron un inmueble ubicado en la avenida Manuel Serrano y Eloy Alfaro. Por información reservada fue revelada que en el lugar almacenaban armas de fuego. En la vivienda encontraron a un sujeto de 21 años, aparentemente responsable de la custodia del armamento. Hemos procedido en el marco justamente del estado de excepción a realizar varias intervenciones en la ciudad, tendientes justamente a incidir en la violencia que tenemos en nuestra provincia. Entre las evidencias, 2 fusiles, 2 pistolas, un revólver, 6 alimentadoras, 476 cartuchos, 8 cargas explosivas y un vehículo. En el momento de la intervención sonó el celular del detenido para confirmar de la entrega de proyectiles. Cuando el taxi arribó con su chofer, los policías lo sorprendieron. El operativo dejó 2 detenidos. Además, lo que nos sorprende es que se encontró material explosivo altamente peligroso, el mismo que estaba destinado para ser utilizado de manera inmediata. Allí también trabajo de unidades investigativas y de inteligencia llevaron a los agentes policiales hasta la ciudadela Esteban Quirola en el cantón Machala, que dejó la captura de 6 sospechosos de estar implicados en el delito de tenencia y porte de armas de fuego, municiones y material explosivo. El operativo se realizó en cumplimiento a las estrategias institucionales enfocadas en reducir la impunidad y fortalecer la seguridad ciudadana. Mediante un allanamiento encontraron más de 1.400 cartuchos, un fusil, 3 pistolas, una cartuchera, 11 cargadores, 36 tacos de explosivos, radios de comunicación, $37,000 en efectivo y un motor de lancha fuera de borda. Aquí llama la atención especialmente este tipo de explosivo que fue encontrado, ya que se encontraba ya realizado la carga para hacer algún tipo de detonación. Iván Casamen, Noticias 7. Mientras tanto, la policía capturó a alias Tatatán, cabecilla del GDO Los Chone Killer, durante un operativo en Durán. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reinberg, apuntó que esta es la 7ª ocasión que se detiene a este objetivo de intermedio valor. Alias Tatatán fue aprehendido en flagrancia con un arma de fuego, dinero en efectivo, cientos de municiones y un vehículo, pero según información oficial, entre el 2010 y el 2020 lo capturaron 6 veces por delitos como tentativa de asesinato, robo, tenencia de armas no autorizadas, tráfico ilícito y asociación ilícita. Reinberg le pidió a la justicia que se haga el trabajo correspondiente y no lo liberen, pues su trabajo es dejar a los delincuentes donde deben quedarse, en la cárcel. Vamos con las noticias del mundo. En Colombia, la lucha contra el terrorismo, en la Franja de Gaza, la guerra, y en España, los incendios que no dan tregua. Los detalles en este resumen internacional. Operación Sultana es el plan antiterrorista que el gobierno colombiano aplica en Cali desde este fin de semana tras el sangriento ataque del 21 de agosto a una base militar que dejó 8 muertos y 80 heridos en esa ciudad. Oficialmente se atribuye la masacre a las disidencias de las FARC y se ofrece $800,000 de recompensa por la captura de alias Marlon del ala Jaime Martínez. Al ataque terrorista en Cali se suma el derribo de un helicóptero en Antioquia el pasado jueves y que dejó 13 policías muertos. Al menos 20 muertos dejó un ataque israelí en el sur de Gaza y que alcanzó al Hospital Nasser, donde operaban medios internacionales de prensa. A más de unos 4 corresponsales, el ataque llegó directo a 2 empleados del hospital, según reportes internacionales de prensa. Todo en medio de la tensión por la anunciada toma de la ciudad de Gaza por parte de los israelitas que buscan acabar con todo vestigio del grupo terrorista Hamás. Tras ser declarada en hambruna por la ONU, Gaza presenta un panorama fantasmal de ciudad en escombros.
400.000 hectáreas de vegetación suman las afectadas por los incendios extremos que este fin de semana avanzaron por el noreste y sur de la península según la Agencia Estatal de Meteorología de España. A la fecha, 16 incendios son los más críticos, 11 en Castilla y León, 4 en Galicia y 1 en Asturias. En algunos lugares, tras el despliegue de aviones y patrullas, la situación se normaliza, como en Peralba de Santiago, de León, donde la gente vuelve a sus casas. Félix Narváez, Noticias 7. El mundo, el país, la ciudad están así. Amigos, gracias por acompañarnos en esta entrega. Hasta mañana.